Si eres seguidor de casos de asesinos en serie, seguramente en algún momento escuchaste el apodo del asesino del Golden State. Este apodo está vinculado a 50 violaciones y al menos a 13 asesinatos. Lo increíble de este caso es que para darle una identidad al monstruo detrás de todo esto, se tardó 4 décadas. Estamos hablando de Joseph James DeAngelo Jr., el asesino del Golden State. En el episodio de hoy, Joseph DeAngelo, el asesino del Golden State. Joseph James DeAngelo, nacido el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York, y como en la mayoría de casos de asesinos en serie, para no decir en todos, DeAngelo viene de una familia conflictiva, hijo de un sargento del ejército de los Estados Unidos. Su madre, llamada Louise DeGroat, y él era el mayor de 2 hermanas y un hermano, pero de muy pequeño comenzaron a suceder cosas en la vida de Joseph que afectarían a cualquier niño. Según un familiar, DeAngelo, cuando era un niño pequeño, fue testigo de nada más y nada menos que de la violación de su hermana de 7 años a manos de 2 soldados en una base aérea americana en Alemania Occidental, donde la familia estaba estacionada en ese momento. Por otra parte, una de las hermanas afirmó que fue abusado física y mentalmente por su padre mientras crecía. DeAngelo asistió a Mill Junior High School en Rancho Córdoba, California. A partir de 1961 asistió a Folsom High School y formó parte del equipo de béisbol en la secundaria. Por parte de los fiscales, tenemos la información que durante su adolescencia cometió robos, torturó y mató animales en esa etapa. Con unos 19 años de edad, DeAngelo se unió a la Armada de los Estados Unidos, en donde sirvió durante 22 meses en la guerra de Vietnam. Pero en 1968 su rumbo cambió, ya que asistió a Sierra College en Ronklin, California, en donde se graduó con un título asociado en ciencias policiales, y también asistió a la Universidad Estatal de Sacramento en 1971, donde obtuvo una licenciatura en Derecho Penal. Desde 1973 hasta 1976 fue oficial de policía de la unidad de robo. Luego, desde 1976 hasta 1979, sirvió en Auburn, y aquí es donde comienzan los problemas, ya que en julio de 1979 fue arrestado por robar un martillo y un repelente para perros. Por esto fue arrestado y sentenciado a 6 meses de libertad condicional. En octubre del mismo año fue despedido. Se podría decir que en este punto comenzamos a conocer la verdadera cara de Joseph, ya que durante el proceso de ser despedido, DeAngelo amenazó con matar al jefe de policía y presuntamente acechó la casa de su superior. Y de parte de sus compañeros, fue definido con un carácter serio y distante. En el año 1970, DeAngelo se comprometió con Bonnie Jean, quien fue su compañera de clase en Sierra College, pero el motivo del final de la relación es espeluznante, ya que ella dio por terminada la relación luego de que él la amenazara con un arma para obligarla a casarse con él. Y esto marcó a DeAngelo sin ninguna duda, ya que muchas de sus víctimas de violación aseguraron que DeAngelo gritaba: "Te odio, Bonnie, te odio, Bonnie". 3 años más tarde, en 1973 para ser exacto, se casó con Sharon Mary Hoodley, y de esta relación nacieron 3 hijos, pero en julio de 2018, Hoodley solicitó el divorcio, 3 meses más tarde del arresto de Joseph. A lo largo de su carrera criminal, Joseph fue conocido por varios apodos, ya que las autoridades no relacionaban entre sí los diferentes crímenes. Se pensaba que no era la misma persona quien los realizaba, aunque más tarde sí lograrían vincularlos. Desde 1973 a 1976 era conocido como el desvalijador de Visalia. Durante este periodo de tiempo, se cree que DeAngelo fue responsable de un asesinato y de al menos 120 robos en Visalia, California. El primer robo registrado tiene como fecha el 19 de marzo de 1974, cuando se robó la suma de $50 en monedas de una alcancía. En este periodo de tiempo, el modus operandi de DeAngelo consistía en irrumpir en casas, rebuscar y destrozar el lugar, esparcir la ropa interior de las mujeres y robar variedad de artículos de bajo valor. Solía ignorar el dinero y los artículos de mayor valor que estaban a simple vista. Otro detalle común era realizar varios robos en un mismo día. De hecho, el 30 de noviembre de 1974,
se registraron 12 incidentes separados. La policía llegó a la conclusión de que los robos eran altamente planificados desde las rutas, los cuales eran los puntos de acceso y que utilizaban guantes para evitar la evidencia de huellas dactilares. En este periodo de tiempo, también suma a su ficha criminal el primer asesinato. El 11 de septiembre de 1975, DeAngelo irrumpió en la casa de Claude Snelling, de 45 años de edad. Un detalle aterrador es que unos meses antes, el 5 de febrero de 1975, Snelling había descubierto un merodeador debajo de la ventana de su hija alrededor de las 10 de la noche. El susto pasó, pero el 11 de septiembre fue despertado alrededor de las 2 a.m. por unos ruidos extraños. Al salir de su dormitorio, Snelling gritó y corrió por la puerta trasera abierta y se enfrentó a un intruso con pasamontañas que intentaba secuestrar a su hija, la cual había sido sometida con amenazas de apuñalamiento o disparo. De inmediato Snelling recibió 2 disparos. Regresó a su casa como pudo, pero lamentablemente murió en el lugar. Unos 3 meses más tarde, el 12 de diciembre de 1975, un hombre enmascarado ingresó al patio trasero de una casa. Cuando el detective William McGowan intentó detener al hombre, el sospechoso gritó y se sacó la máscara fingiendo rendirse. Esto luego de que el detective disparara un tiro de advertencia. Sin embargo, cuando el detective saltó la cerca, el delincuente sacó un revólver con su mano izquierda y disparó. Disparo que pasó cerca de la cara del detective, lo cual rompió su linterna. A pesar de que agentes cercanos al lugar intentaron ayudar a McGowan, el delincuente pudo escapar. Desde 1976 a 1979 fue conocido como el violador de la zona este. Joseph se mudó al área de Sacramento en 1976, donde sus delitos pasaron del robo a la violación. El modus operandi consistía en acechar los vecindarios de clase media por la noche en busca de mujeres que estuvieran solas en sus casas de un piso, y generalmente que estuvieran cerca de una escuela, riachuelo o cerca de un espacio abierto donde tuviera la posibilidad de un escape rápido. Un detalle aterrador es que a sus víctimas las seleccionaba con meses de antelación, ya que con frecuencia, meses antes telefoneaba a sus víctimas con la intención de conocer sus rutinas diarias. Se calcula que en este periodo de tiempo cometió más de 40 violaciones. En un principio optó por mujeres solas en su hogar o con niños, pero luego su modus operandi cambió para pasar a atacar a parejas. El método consistía en entrar por una ventana o puerta corrediza, despertar a los ocupantes con una linterna, a los cuales amenazaba con un revólver. Luego las víctimas eran atadas con ligaduras o cordones de zapatos. A continuación, vendaba los ojos y los amordazaba con toallas que él mismo había roto en tiras. La víctima femenina generalmente era obligada a atar a su compañero antes de ser atada y violada. Algo aterrador de este delincuente era que habitualmente, luego de haber violado a su víctima, pasaba horas en la casa saqueando el lugar, comiendo en la cocina, bebiendo cerveza y luego volvía a violar a su víctima. En la noche del 2 de febrero de 1978, un joven matrimonio de Sacramento paseaban a su perro en el área de Rancho Córdoba, cerca de donde había ocurrido una serie de 5 ataques. Una confrontación en la calle hizo que la pareja huyera, pero fueron perseguidos y asesinados a tiros. Algunos investigadores sospecharon que la pareja había sido asesinada por el violador del área, esto debido a la ubicación y su proximidad a los ataques. También por el hecho de que se encontró un cordón de zapatos cerca de la escena del crimen. Desde 1979 a 1986 fue conocido como el acechador nocturno original. Pero ojo, no te confundas con Richard Ramírez, otro asesino en serie el cual llevaba el mismo apodo. Si quieres, puedes ver la historia en este mismo canal. En el año de 1979, DeAngelo se mudó al sur de California y comenzó directamente a matar a sus víctimas. Su primer ataque fue en el condado de Santa Bárbara. Sin embargo, los ataques duraron hasta 1981 y un solo ataque suelto 5 años más tarde. En ese lapso de tiempo de tan solo 2 años, Joseph DeAngelo se llevó consigo muchas vidas. Pero la primera pareja atacada logró sobrevivir y alertar a los vecinos de la zona, lo cual obligó al intruso a huir. Pero durante décadas, DeAngelo no fue vinculado a estos crímenes, pero en el área era llamado el acechador nocturno. Pero cuando Richard Ramírez fue bautizado por ese apodo, Joseph fue rebautizado como el acechador nocturno original. Las investigaciones respecto a los delitos mencionados anteriormente tenían discrepancia
entre los propios investigadores de las diferentes zonas, ya que pese a que el modus operandi era el mismo, no había evidencia que relacionara los crímenes. Sin embargo, un detective de Sacramento creía firmemente que el violador de la zona este y el acechador nocturno original eran la misma persona, pero el departamento de sheriff del condado de Santa Bárbara atribuyó los delitos a un criminal local que luego fue asesinado. Más tarde, se pudieron vincular algunos casos, pero antes de la conexión del acechador nocturno original con el violador de la zona este, algunos agentes de la ley del condado de California habían intentado vincular por separado los casos de Goleta, el violador de la zona este y el acechador nocturno original, no por contar con pruebas, sino por el modus operandi. Un tiempo después también lograron vincular casos de violación y de asesinatos de diferentes zonas. Se le atribuían al acechador nocturno original casos del violador de la zona este, lo cual empezaba a arrojar luz y vincular a una sola persona. En el año 2001 se logró por fin elaborar un perfil genético del sospechoso a partir de semen recogido de una de las escenas del crimen. Pero nada más pasó hasta 15 años más tarde, cuando en 2016 el FBI divulgó más información relacionada con los crímenes, incluido nuevos bocetos, compuestos, víctimas y testimonio de investigadores. También anunciaron una recompensa de $50.000 por información que condujese a la condena del violador de la zona este. Pero el código de ADN elaborado en el año 2001 permaneció sin nombre durante 17 largos años, ya que el mismo no estaba vinculado en ninguna base de datos policial. Pero uno de los investigadores decidió subirlo a la base de datos abiertas de perfiles genéticos HeadMatch. Esta base de datos llevó a los investigadores a familiares lejanos del sospechoso, y hasta que por fin dieron con el nombre: Joseph James DeAngelo Jr. Con una muestra de ADN de Joseph sacada de la basura, lograron darle nombre al monstruo detrás de todo esto. El 25 de abril del año 2018, la policía de Sacramento arrestó a Joseph DeAngelo en relación con los casos mencionados anteriormente. Viernes 21 de agosto de 2020, Joseph DeAngelo fue condenado a 11 cadenas perpetuas por 50 violaciones y 13 asesinatos, los cuales él mismo se declaró culpable tras una negociación para evitar la pena de muerte. Joseph DeAngelo, con una voz carrasposa y dificultad para levantarse de la silla por su edad, dijo lo siguiente antes de escuchar su sentencia. I've listened to all your statements, each one of them, and I'm really sorry for everyone I've hurt.